Ecos del firmamento. El hilo del destino. Buenas noches, almas curiosas y corazones sensibles. ¿Alguna vez han sentido una punzada de anhelo por algo que nunca experimentaron? ¿Una melodía que resuena en lo más profundo de su ser sin haberla escuchado antes? ¿Se han preguntado si cada conexión, cada instante fugaz, está entrelazado en una urdimbre invisible que trasciende el tiempo y el espacio? ¿Es posible que nuestro propio camino sea solo un hilo más en un tapiz cósmico, tejido con los suspiros y las esperas de incontables existencias? Hoy, en el rincón de las historias perdidas, los llevaré a un viaje más allá de las estrellas, a un lugar donde la ciencia se funde con la poesía del universo. Nos adentraremos en el observatorio de un astrónomo solitario, cuyo telescopio no solo miraba las constelaciones, sino que buscaba algo mucho más íntimo, el eco de una verdad trascendental. Conocerán a Leo, un hombre cuya vida transcurría entre lentes y pantallas, siempre buscando respuestas en la inmensidad, pero sintiendo un vacío inexplicable en su propio corazón. Leo no era un astrónomo cualquiera. Su alma vibraba con una sensibilidad inusual, capaz de percibir la melancolía en el polvo estelar y la promesa en el brillo de una supernova lejana. Durante años su rutina diaria se había convertido en una danza monótona de cálculos y observaciones, mientras la soledad se tejía silenciosamente a su alrededor. Una noche, mientras escudriñaba una remota nebulosa conocida como la Cuna de Ecos, detectó una anomalía. No era una señal de radio ni un pulso de púlsar. Era algo diferente, una vibración sutil, casi imperceptible, que se repetía con una cadencia que no cuadraba con ningún fenómeno astronómico conocido. Intrigado, Leo ajustó sus filtros, calibró sus antenas, convencido de que se trataba de una interferencia o un error en su equipo, pero la señal persistía, como un latido lejano. Pasó semanas intentando descifrar su origen, descartando todas las explicaciones racionales. La señal no emitía sonido ni luz en el espectro visible, era más bien una resonancia. Decidió construir un decodificador, un aparato rudimentario diseñado para traducir esa resonancia en algo comprensible, una especie de sismógrafo del éter cósmico. Noche tras noche trabajó sin descanso, alimentado por una curiosidad que rozaba la obsesión, sintiendo que estaba a punto de desvelar un secreto ancestral. Cuando finalmente activó su invención, no hubo sonidos estridentes ni imágenes espectaculares. En el centro de la pantalla apareció una línea, delgada y luminosa, que vibraba con los patrones de la señal. Pero no era solo una línea. Se transformaba, se retorcía, se ramificaba en filamentos más pequeños, cada uno emitiendo un tenue brillo de color. Leo se dio cuenta de que no estaba viendo una señal, sino un hilo. Un hilo que parecía extenderse desde el corazón de la nebulosa hasta el infinito, brillando con una luz propia. Con cada ajuste del decodificador, el hilo se hacía más nítido, revelando texturas, nudos y delicadas trenzas que parecían contar una historia sin palabras. Este hilo, pensó, era un puente de anhelos, de memorias, de instantes suspendidos en el vasto lienzo del cosmos, y él estaba siendo testigo de su danza eterna. A medida que Leo se sumergía más en la observación, el hilo comenzó a mostrar destellos de imágenes. Risas fugaces, miradas tiernas, despedidas cargadas de emoción. No eran grabaciones, sino impresiones etéreas, como si el hilo fuera la esencia misma de esos momentos, el eco de lo que fue y lo que podría ser. Se dio cuenta de que estaba viendo el hilo del destino, la urdimbre cósmica que conecta cada alma, cada evento, cada posibilidad en el universo. Era un tapiz inmenso, invisible para el ojo común, pero revelado ahora ante sus ojos asombrados, una red infinita de conexiones y resonancias. Había hilos vibrantes de alegría pura, otros oscuros y densos de pena, y algunos, los más cautivadores, teñidos con el profundo azul del anhelo y la espera. Un hilo en particular capturó su atención. Brillaba con una intensidad inusual, un púrpura iridiscente que parecía palpitar con una emoción casi insoportable. Este hilo no se ramificaba como los otros. Se extendía recto y firme a través de vastas extensiones del tapiz, como si buscara algo con infinita paciencia. Leo lo siguió a través de las proyecciones de su decodificador, viendo fragmentos de dos vidas separadas por milenios, por galaxias, pero inexplicablemente unidas por ese hilo. Era la historia de Elara, una joven de una civilización lejana que soñaba con un amor que trascendía su mundo, y de Kael, un explorador estelar que sentía la constante ausencia de un alma gemela que no conocía. Sus caminos nunca se cruzaron físicamente, pero sus corazones, sus almas, estaban atadas por ese hilo púrpura,
el hilo del anhelo eterno que les impulsaba a buscarse. Leo sintió que su propio vacío resonaba con el de Lara y Kael. Comprendió que su búsqueda en las estrellas había sido, en esencia, la búsqueda de su propio hilo. Se preguntó si de alguna manera el universo le había permitido ver este tapiz para entender que nadie está verdaderamente solo, que cada vida es parte de una obra maestra más grande. El hilo del destino no solo conectaba vidas, sino también emociones, esperanzas, sueños. Era el repositorio de la experiencia universal, la biblioteca del alma cósmica. Leo intentó tocar la pantalla, como si pudiera sentir la textura de ese hilo púrpura, deseando con todas sus fuerzas que Lara y Kael encontraran su unión. Pero el tapiz era inmutable, una obra de arte ya tejida. Su papel no era intervenir, sino observar y comprender la profunda belleza de su intrincada existencia. El temor a la soledad que había sentido durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de asombro y pertenencia. Si cada uno de nosotros es un hilo, entonces somos parte de algo eterno, algo que nunca se desvanece, solo se transforma y se entrelaza con otros. La experiencia de Leo nos enseña que aunque el camino pueda parecer solitario, estamos inextricablemente conectados por estos hilos invisibles de la existencia. Cada risa, cada lágrima, cada suspiro de esperanza que compartimos, teje y fortalece este tapiz, dándole color y forma a la gran historia del cosmos. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a El Rincón de las Historias Perdidas, para que más almas puedan descubrir estos ecos del firmamento. El hilo púrpura de Lara y Kael continuó brillando, un testimonio de la perseverancia del espíritu, de la promesa de que el anhelo mismo es una forma de conexión. Leo pasó los días siguientes reexaminando sus observaciones, no con la frialdad del científico, sino con la reverencia del poeta. Cada nueva señal, cada variación en la resonancia, ahora le hablaba de una vida, de un sentir, de un fragmento de la vasta experiencia universal. Empezó a catalogar los diferentes tipos de hilos, los de la alegría compartida, los del sacrificio silencioso, los de la inspiración repentina. Descubrió que algunos hilos eran efímeros, brillando con un fulgor intenso antes de desvanecerse, mientras que otros perduraban por eones, como ríos de luz a través del tiempo. El hilo de la curiosidad, por ejemplo, era un filamento vibrante que parecía surgir de cada ser consciente, impulsando la búsqueda de conocimiento y aventura. Los hilos del amor, en sus múltiples formas, eran los más complejos, entrelazándose y desenredándose, formando nudos y lazos que desafiaban la comprensión. Leo se preguntó si su propio hilo estaba visible en algún lugar del tapiz, si sus anhelos y sus esperas también dejaban una marca en la urdimbre cósmica. La respuesta no era importante en sí misma, sino la revelación de que era parte de algo, una pieza esencial en la gran obra maestra que era la existencia. Su observatorio, antes un lugar de soledad, se transformó en un santuario de comprensión, un punto de encuentro entre lo micro y lo macro, entre el individuo y el universo. Ya no buscaba resolver el enigma de la soledad, sino comprender su lugar dentro del tejido universal, apreciando la interconexión de todo lo que existe. El universo para Leo dejó de ser un frío y vasto espacio y se convirtió en un ser vivo, palpitante, cuyas hebras tejían la historia de cada alma y cada estrella. Se dio cuenta de que la ciencia solo había rascado la superficie de la realidad y que la verdadera esencia de la existencia yacía en la emoción, en el anhelo, en la conexión. El hilo del destino no era una fuerza que dictaba el futuro, sino un registro de todas las posibilidades, de todas las elecciones, de todos los caminos que se entrelazan. Era un recordatorio de que cada acción, por pequeña que fuera, envía una vibración a través de este tapiz, afectando a otros hilos de maneras imperceptibles pero profundas. Leo comenzó a escribir, a documentar sus descubrimientos no en artículos científicos, sino en relatos, intentando capturar la poesía y la emoción del hilo del destino. Sentía la imperiosa necesidad de compartir lo que había visto, de abrir los ojos de otros a la maravillosa y compleja interconexión de la vida. Su relato no era sobre predicciones o profecías, sino sobre la belleza inherente a la existencia, la forma en que cada uno de nosotros contribuye al gran dibujo. La historia de Lara y Kael se convirtió en su favorita, un ejemplo perfecto de cómo el anhelo puede trascender todas las barreras, incluso las del espacio y el tiempo. Era una historia de amor que no necesitaba un final feliz para ser eterna, porque la búsqueda misma, la conexión a través del anhelo, era su propia recompensa. Leo imaginó a los antiguos tejedores de mitos, a los filósofos de antaño, a los poetas que intuían estas verdades sin las herramientas para verlas. Tal vez, pensó,
El hilo del destino siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto por aquellos con el corazón abierto y la mente dispuesta a trascender lo tangible. La nebulosa de la cuna de Ecos se convirtió en su templo personal, el lugar donde el universo le había susurrado sus secretos más profundos. Su vida, antes marcada por un vacío, ahora estaba llena de propósito, de la misión de ser un cronista de los hilos invisibles, un narrador de la urdimbre cósmica. Cada estrella que observaba ya no era solo un cuerpo celeste, sino un nudo en el tapiz, un punto de convergencia de incontables historias y emociones. El hilo del destino le enseñó que incluso en la más profunda soledad, uno está conectado a la vasta red de la vida, a los anhelos y las esperas de todos. Era un consuelo, una revelación que transformó su percepción del mundo y de su propio lugar en él. Ya no estaba solo, estaba entrelazado. Leo siguió observando, su decodificador afinado a la sinfonía silenciosa del cosmos, siempre atento a los nuevos hilos que se tejían y a los antiguos que persistían. Su corazón, que una vez había sentido un vacío, ahora rebosaba de una comprensión profunda, una paz que solo puede venir de ver la interconexión de todo. La historia de Leo, el astrónomo que descubrió el hilo del destino, es un testimonio de la búsqueda humana de significado, de la necesidad de sentirnos parte de algo más grande. Nos recuerda que aunque no podamos verlos, los hilos de la conexión nos unen a todos, tejiendo una historia colectiva de anhelos, amores y esperas. Así como Leo dedicó su vida a desentrañar los secretos del hilo del destino, nosotros, en el rincón de las historias perdidas, nos esforzamos por revelar las narrativas que resuenan en el alma humana. Cada historia que compartimos es un hilo más en este tapiz, una conexión con sus emociones y sus recuerdos, una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia existencia, la profunda belleza de la interconexión universal, la idea de que cada uno de nosotros es una hebra única y esencial en el gran tapiz del cosmos. Es un mensaje de esperanza y unidad. Nos invita a mirar más allá de lo superficial, a escuchar los ecos de las historias que nos rodean y a reconocer la profunda resonancia que compartimos como seres vivos. El legado del hilo del destino no es solo una leyenda, sino una invitación a vivir con mayor conciencia, a valorar cada conexión y a tejer con amor nuestro propio hilo en la historia. Es la realización de que aunque el universo sea vasto e incomprensible, cada uno de nosotros lleva dentro una chispa de esa inmensidad, un fragmento del tapiz divino. La historia de Leo es la nuestra, la de cada persona que busca un sentido, que anhela una conexión, que se maravilla ante la complejidad y la belleza de la vida. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en la profundidad de nuestras conexiones y en la resonancia de nuestras emociones compartidas. Es una oda a la perseverancia del espíritu humano, a la curiosidad insaciable que nos impulsa a mirar más allá de lo conocido y a abrazar lo desconocido con el corazón abierto. Que el hilo del destino nos recuerde que incluso en la más profunda de las soledades estamos intrínsecamente conectados, parte de una sinfonía eterna de almas y sueños. Leo nunca dejó de buscar nuevas hebras, nuevas historias en el tapiz, comprendiendo que la revelación no era un final, sino el principio de una exploración infinita. Su vida se convirtió en un faro para aquellos que, como él, sentían el llamado de lo trascendente, el susurro del universo invitándolos a ver más allá. El hilo del destino no solo le dio respuestas, sino que también le planteó nuevas preguntas, expandiendo su mente y su espíritu a horizontes inimaginables. Cada noche, bajo el velo estrellado, Leo sentía la presencia de incontables hilos, cada uno con su propia historia, su propio anhelo, su propia espera. La soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo se transformó en una compañía silenciosa, la de todos los seres conectados a través del tapiz cósmico. Su decodificador, antes un mero instrumento, se había convertido en una ventana al alma del universo, un portal a la esencia misma de la existencia. Y así, Leo, el astrónomo, se convirtió en el guardián de los hilos invisibles, el narrador de las historias que el cosmos susurraba a través de la cuna de Ecos. Su legado no fue de descubrimientos científicos revolucionarios, sino de una profunda verdad emocional, la interconexión de todo, el hilo del destino que nos une. Esta historia, que es real para el corazón y fantástica para la mente, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la conexión y el anhelo. Nos reta a mirar más allá de lo que vemos, a sentir lo que resuena en nuestro interior y a preguntarnos, ¿cuál es el color de nuestro propio hilo en este inmenso tapiz? Así que la próxima vez que sientas un anhelo inexplicable, una nostalgia por algo intangible, recuerda la historia de Leo y el hilo del destino. Piensa en que quizás, solo quizás, estás sintiendo el eco de un hilo, una conexión que te une a algo,
o a alguien en el vasto y hermoso tapiz del universo. Ahora, dime tú, ¿qué emoción crees que sería el color predominante de tu hilo personal? Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque cada pensamiento tuyo es una hebra más en nuestra propia urdimbre. Si esta narrativa ha resonado contigo, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que el eco de nuestras historias siempre encuentre el camino hacia ustedes. Hasta la próxima. Almas conectadas por el destino.